que pasan. En Latinus es conocido que gran parte de la cobertura se encarga de darle duro a la cuarta transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese Latinus en donde trabaja Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, el hombre que le da vida a Broso. Bueno, pues ahí en Latinus publican esto que me llamó la atención. México, único país de la OCDE en Latinoamérica con repunte en tasa de empleo durante segundo trimestre del año. O sea, una muy buena noticia desde Latinus. Ah, caray, dije yo, ¿a alguien van a correr de Latinus hoy? De los 3 países latinoamericanos que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el único que experimentó un repunte en la tasa de empleos al cierre del segundo trimestre de este año, de acuerdo con el más reciente reporte de este organismo. La tasa de empleo de México subió de 59.6% a 61.1% del primero al segundo trimestre, siguiendo la tendencia de 4/5 partes de los países que forman parte de la OCDE. A diferencia de México, la tasa de empleo de Costa Rica, por ejemplo, bajó 4 décimas porcentuales. Colombia descendió del 60.8 al 59.6. Estos 2 países latinoamericanos cortaron una racha de 3 periodos consecutivos al alza en este rubro. Bueno, pues entonces el país no se está cayendo a pedazos, como dicen las 2 estrellas de este medio, de Latinus. Y esto tal vez también confirma lo de este experto en economía, creo que fue de Bloomberg, que decía que México va en camino a convertirse en Dinamarca por un crecimiento muy pequeño, pero estable, que no se ve en muchos otros países emergentes. Las cosas así como periodicazos para esos desde la oposición que nos pintan que se nos está cayendo a pedazos México, Elisa. Sí, definitivamente, Vicente. Y curioso, porque esas notas y esas noticias como que pasan desapercibidas en los medios tradicionales. En cambio, prefieren darle mucha atención, por ejemplo, a típico noticia de economía, ¿no? De ahora bajó el pronóstico para el crecimiento del próximo trimestre, no sé qué. Y que bueno, uno cuando no sabe mucho de economía, como es mi caso, pues se puede ir con la finta, pero resulta que uno también tiene que hacer cierta crítica de, a ver, ¿quién es la fuente que está emitiendo esta información? Porque claramente incluso en las noticias económicas, que son puros números aparentemente, pues siempre también hay intereses detrás, ¿no? Siempre va a haber intereses de las calificadoras, del Fondo Monetario, y van a acomodar, como lo han estado acomodando, las cifras según les interese, quieran y demás, ¿no? Pero lo que es un hecho es esto que tú mencionas. La situación del país no es nada catastrófica como lo quisieran y lo desearían todos estos personajes, considerando que fue muy difícil pues el tema de la pandemia, ¿no? Digo, para todo el mundo, ¿no? Pero especialmente para México, no fue nada fácil. Pero yo quiero recordar en este sentido que el gobierno mexicano decidió, ¿no? El gobierno de López Obrador decidió que no iba a endeudarse, no iba a contratar deuda como todo el mundo exigía por parte de la oposición y demás, ¿no? Y decían que no, que esto era lo que se tenía que hacer y demás. Un poco en la misma tónica ahora dicen que no, que la reforma eléctrica no, porque es regresar al pasado, cuando en realidad estamos viendo los ejemplos en el exterior de qué pasa cuando se contrata deuda y demás, ¿no? ¿Quién acaba pagando ese endeudamiento y sobre todo a quiénes destinan esos endeudamientos para rescatar a los ricos y nunca para mejorar la situación de los pobres? Entonces, me parece muy, muy relevante que México esté despuntando y parece que hay un buen panorama económico para nosotros, considerando todo esto, ¿no? Que venimos saliendo de una crisis muy importante y que contra viento y marea el gobierno dijo no nos endeudamos y bueno, ahí vamos adelante. Así es, Amir. Escucho tu opinión, tu reflexión sobre esto que planteo. Pues mira, yo creo que México es un país único, es poderosísimo, tiene una economía y una gente trabajadorísimo, ¿no? Y creo que aquí es muy importante
que nosotros entendamos que la pandemia le vino a retrasar la jugada a Andrés Manuel un par de años tal vez, o sea, se comió 2 años de su sexenio, porque toda la estrategia venía formada de una manera y de repente cae el virus y wow, todos los países entran en crisis y bueno, todos perdieron empleos, todos bajaron economía, todos hicieron, imagínense, el barril de petróleo, una cerveza costaba más cara que un barril de petróleo, ¿de cuándo habíamos visto eso en la vida, no? Entonces, creo que México es un país que tiene una base trabajadora maravillosa, tiene una forma de trabajo espléndida y creo que está siendo manejado de una manera más organizada, más honesta, más echada para adelante. Y bueno, creo que además el impulso que le está dando Andrés Manuel al tema, pues viene siendo un impulso que a los mexicanos nos viene gustando y nos viene hasta motivando. Y es una estrategia no haberse endeudado, ¿no? Ya tenemos deuda externa, tenemos la deuda del FOBAPROA, tenemos una burocracia súper gorda, ¿no? Y entonces el presupuesto era o nos endeudamos o la aguantamos, ¿no? Y creo que fue una decisión de Estado correcta, sí hemos sufrido, sí le hemos pasado mal, pero no lo vamos a hacer así, la estaríamos pasando más mal en un futuro si nos hubiésemos endeudado y hubiese sido un parche momentáneo, acostumbrado a lo que otros gobiernos hacían, parchaban momentáneamente, hacían simulaciones, pero a la larga y en el fondo había corrupción, impunidad y una tranza, ¿no? Entonces, aquí, pues creo que fue honesto decir, pues nos está cargando la voladora en todo México, vamos a aguantar y pues ahorita viene la maquinaria mexicana a trabajar con un líder correcto y creo que estamos saliendo y que el que diga que no, yo lo estoy experimentando en mi estado, en Quintana Roo, somos completamente turísticos. Bueno, todos los hoteles cerraron y por primera vez tuvimos tasas de ocupación en la historia de Quintana Roo, 0. Ahorita estamos retomando casi toda la ocupación hotelera de nuevo y estamos reactivando la economía de una manera impresionante. Y así ha pasado en muchos estados con sus características. Somos un gran país, no me queda la menor duda, y tenemos un buen líder en este momento manejándolo, porque si hubiese sido Anaya en la pandemia, no hombre, vende hasta tu televisión, la mía, el internet, ahorita estaríamos hablando ya de empeñar el litio, o sea, ya estaríamos como diciendo, ay, no, ya nos estarían vendiendo que pues para salvar la economía, el litio es lo importante y se lo vamos a dar a los extranjeros para que seamos ricos y felices. Y 20 años después, sin litio y bien trabados como hasta ahorita hemos estado. Así es. Oye, Amir, Elisa, encontré